Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro curso de arte primitivo y del Medio Oriente. En esta ocasión vamos a darle un vistazo al arte de Mesopotamia para, digamos, ver toda esta zona de la media luna fértil que es importante precisamente en el arte de el próximo y Medio Oriente. Bueno, pues como ustedes saben, la región de Mesopotamia forma parte de la media luna fértil. Ustedes recordarán aquel mapa que vimos en la clase pasada y que vimos también anteriormente en arte prehistórico, como Mesopotamia es parte precisamente de esta media luna fértil. En medio de tanto desierto, tenemos el desierto de Libia, tenemos el desierto del Sinaí en África, el desierto del Sahara, obviamente, el desierto de Arabia, y luego los desiertos que se encuentran al norte de la región que actualmente llamamos Siria, y también del otro lado de Mesopotamia. Todos, en todos esos desiertos, estos ríos, el río Nilo, el Tigres y el Éufrates, y podríamos añadir el río Jordán en Palestina, son fuente precisamente de vida, son fuente de alimentación, etcétera, y por lo tanto se van a convertir en los lugares donde se van a asentar las primeras civilizaciones de esta parte del mundo. Si ustedes observan del lado, por ejemplo, de la India o de China, sucede lo mismo. Las grandes civilizaciones se asientan siempre junto a grandes ríos. Y eso va a ser la importancia de toda esta región. Eh, en Mesopotamia ya tenemos vestigios de seres humanos al menos del 10.000 antes de Cristo, si no es que antes. Y en lugares de Irak, Irán, Israel, el Israel actual, también se han encontrado vestigios de presencia de Neandertal, por lo que podríamos adelantar la presencia humana hasta en 100.000 años, ¿no? Primero con los neandertales y posteriormente con el Homo sapiens sapiens. Esta zona, precisamente la media luna fértil, Mesopotamia, Egipto, son los lugares donde va a comenzar la revolución agrícola, ¿verdad? Donde se deja el paso a cazadores recolectores para dar lugar a los primeros asentamientos humanos y la gran revolución neolítica, que es precisamente la agricultura. Y también aquí en estos lugares se van a formar estos asentamientos y se van a empezar a hacer uso de los metales. Una cosa interesante, si se me permite, es que si nosotros vemos, por ejemplo, un mapa, vamos a ver un mapa de Eurasia, no, vamos a poner de Asia. Eh, Aquí hay una cosa interesante. Todos los grandes pueblos, todas las grandes civilizaciones de esta zona de Eurasia están más o menos en la misma latitud. ¿Se fijan? Acá tenemos Egipto. Entonces, acá está este, Siria, Irak, Irán, o sea, lo que está aquí, Mesopotamia. Y
en esta franja. Acá tenemos la India con sus grandes ríos, Indochina, China, toda esta zona. Y si comparamos eso, por ejemplo, este, con Europa, nos vamos a dar cuenta de una cosa interesante. Bueno, acá no se ve muy bien. Bueno, vamos a ver este grandotote que lo vamos a ver aquí. Lo vamos a abrir en una pestaña nueva. Fíjense una cosa. Acá están las grandes civilizaciones que coincide en la latitud con las grandes civilizaciones del Mediterráneo. Es decir, si nosotros hacemos con un lápiz, con un plumón, hacemos una línea, nos vamos a dar cuenta que todas las civilizaciones, las grandes civilizaciones de Asia y de Europa, incluido el norte de África, están más o menos en las mismas latitudes, ¿sí? Más o menos entre Japón, Corea, seguimos en línea recta, y luego todo esto. O sea, las grandes civilizaciones antiguas me refiero, ¿sí? Porque ya después del fin del Imperio Romano, entonces los pueblos que empiezan a llegar, empiezan a conquistar las zonas nortes de Europa, etcétera, pero eso ya es otra historia. Precisamente esta situación se debe a que si nosotros vemos esta zona, es casi como una gran llanura. Sí, hay montañas, hay alguna cosa, pero es prácticamente todo llano. Entonces, esto va a permitir que los contactos de estas civilizaciones, por ejemplo Mesopotamia, puedan tener contactos con comerciales con China, con la India. Y más tarde los romanos podrán también tener contactos incluso con China. La famosa ruta de la seda, que es muy antigua, sigue más o menos esta zona. Los pueblos antiguos, estos pueblos no se van por esta parte de aquí arriba, ¿sí? En el último de los casos, si tienen que hacer grandes viajes, lo van a hacer por mar, ¿sí? Espérame tantito. Entonces lo van a hacer por mar, ¿sí? O sea, no se van a ir por acá arriba, por acá, lo que es Kazajstán, Mongolia, Turkmenistán, ¿no? Ellos no se van a ir, o siguen aquí derecho o prefieren hacerlo en barco. Precisamente cuando los romanos controlen Egipto desde muy antiguo, o sea, desde la época egipcia, tiene contactos con la India, sobre todo, principalmente la India, con Yemen, con toda esta parte sur de Arabia, con Mesopotamia, pero obviamente con Mesopotamia pues, usaban este camino. Pero ya había estos caminos, ¿sí? Es interesante porque si lo comparamos con el continente americano, el problema del continente americano es que las civilizaciones no se forman así, se forman de norte a sur. O de sur a norte, como prefieran. No nos vamos a pelear. Y entonces esto hace que haya distintos climas, aparte de distintos accidentes geográficos, y es por eso que las civilizaciones precolombinas no van a tener el mismo grado de contacto que van a tener las civilizaciones euroasiáticas, precisamente por esta situación, ¿no? La cuestión geográfica también del clima
el clima en toda esta zona es más o menos el mismo, claro, con sus diferencias, a diferencia de, por ejemplo, de norte a sur, ¿no? Es un detalle que a veces no se toma en cuenta, pero es muy, muy importante esta cuestión geográfica. Y esto viene a propósito de la cuestión de la ruta de la seda. A la zona de Mesopotamia pues, se le conoce así porque viene de una palabra griega, de dos palabras griegas que significan entre ríos. Meso, a la mitad, en medio, y pótamos, agua, agua de río. Entonces cuando tomas agua potable significa que estás tomando agua de río, ¿verdad? Que no sea de los ríos contaminados que tenemos por todos lados, pues, todo está bueno. En siglos más tarde, ya estudiando las civilizaciones precolombinas, se hace un paralelismo, bueno, no paralelismo, pero se toman prestados estos términos y entonces pues, ellos tienen Mesopotamia, nosotros tenemos Mesoamérica, que podría traducirse como entre las Américas, ¿sí? O en medio de América, o una cosa así. ¿Qué culturas se desarrollan en la zona? Pues sumerios, acadios, caldeos, babilonios, casitas, hurritas y asirios. Estamos hablando de la zona de Mesopotamia, porque arribita de Mesopotamia, hacia el lado de Turquía, etc., van a estar los hititas. Y del otro lado, hacia la India, vamos a tener a los persas. Que son culturas del Medio Oriente o del Próximo Oriente, como prefieran, pero no se consideran parte de Mesopotamia. Ahora, estas culturas van a tener una gran influencia en la cultura occidental. Tan solo recuérdese que, por ejemplo, eh, matemáticas, medicina, etcétera, van a venir de Mesopotamia. De Mesopotamia, por Mesopotamia van a pasar la ruta de la seda, pero no solamente está la ruta de la seda, también el lapislázuli que viene de lo que hoy es Afganistán, o el hierro. Recordemos que con los hititas son los primeros que van a producir hierro, porque hasta ese momento el único hierro que se tenía era el hierro meteórico, es decir, el hierro que se encontraba en los meteoritos que ocasionalmente caen en la Tierra. Y no olvidemos elementos arquitectónicos, por ejemplo, la bóveda, el arco, que después los vamos a encontrar en Roma, pues vienen de Babilonia. Y muchos elementos o elementos importantes, no va a ser muchos, pero sí elementos importantes de la religión judeocristiana vienen de Babilonia, precisamente, si quieren, matizados, pero vienen de ahí. Por ejemplo, tenemos aquí este sello que se le conoce como el sello del Edén. Se fijan, tenemos aquí a dos individuos que están sentados en medio de dos árboles, en medio de un árbol, perdón, en medio de un árbol. Acá suponemos que son frutos y a un lado una serpiente. Por eso le llaman el árbol del Edén. ¿Sí? Y ciertamente, por ejemplo, en las leyendas, en los relatos legendarios de los pueblos de Sumeria, etcétera, se habla del diluvio, se habla de Adán y Eva, la serpiente, se habla pues de varios elementos que vamos a encontrar después incorporados en la Biblia judía y luego cristiana.
la explicación es que al final de cuentas los judíos, sobre todo cuando fueron deportados a Babilonia, entran en contacto con estas tradiciones y las incorporan, obviamente matizándolas, pero las retoman y de ahí pues precisamente pasan ya al judaísmo, al cristianismo y después a la cultura universal. Bueno, acá tenemos lo que decíamos, aquí están los hititas, aquí está Persia, desierto, acá arriba hay más desierto, etcétera, ¿no? Los distintos pueblos, biblos, etcétera. Acá el imperio, lo que se llama Sumeria o imperio sumerio, el babilónico, el asirio, eh, pero hay que tomar en cuenta que después va a haber neobabilónico, etcétera, hasta que lleguen los persas y tomen toda la región. Acá tenemos un video, como no vimos, bueno, no lo mencioné, pero pues es obvio. El, el video que historia de Mesopotamia en 10 minutos. Y aquí tenemos un toro alado, no al lado, sino al lado. Y conocidos como la Masu, pero también tienen otro nombre interesante, que ahora al ratito se los explico. Entonces acá tenemos un resumen de los pueblos que estuvieron ahí. Vean, precisamente aquí tenemos el rostro de un toro alado, ¿verdad? Bueno, lo primero que va a llamar la atención ahí dice paleta de Narmer, qué inteligente, ¿verdad? Lo primero que nos va a llamar la atención es la cerámica. Tenemos cerámica al menos desde el Neolítico y que no solamente se utilizaba para la conservación de alimentos, sino al igual que en Egipto, el almacenaje de objetos, eh, para guardar tablillas de barro con registros en la escritura cuneiforme. Acá tenemos, estas son tablillas con registros, etcétera, ¿no? Y acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos aquí un vaso ritual con una efigie que parece Ishtar, con unos peces. Luego acá tenemos otro vaso con un color azul llamado azul egipcio o falso lapislázuli. Y cerámica, un plato. Y raro objeto es un vaso, pero este vaso se usa para rituales, por eso se llama ritón. Estos vasos que tienen forma de animales y que se usan precisamente para determinados ritos religiosos. ¿Sí? Entonces tenemos ahí esa cuestión de la... También, como se dijo, se tiene esta cuestión de los primeros metales, oro, plata, electro. El electro, si no me equivoco, es una aleación de plata, oro y no sé qué cosa, otra cosa. Plomo y más tarde cobre, estaño, bronce. Y entonces vamos a encontrar aquí los metales tanto para el uso de herramientas y armas como para el uso de joyas. Por ejemplo, acá tenemos este vaso, si no me equivoco es de bronce, o tocado con hojas de, no sé si es oro o cobre, ha de ser oro yo creo. Además de que distintos tipos de cuchillos, cabezas de hachas, o esta cabeza de hacha que tiene aquí escrito. ¿Sí? Con respecto a la arquitectura, en Mesopotamia no hay piedra caliza como en Egipto. Entonces,
cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué los griegos utilizaban mármol, que eran muy ricotes? Pues usaban mármol porque era la piedra que tenían ahí a la mano. No hay piedra caliza como en Egipto. Entonces, eh, ¿por qué se usan ciertos materiales y no otros? Porque se usa el material que se tiene a la mano. Y en el caso de Mesopotamia, los materiales van a ser adobe y ladrillo. Eh, Tienen uso de dinteles, es decir, las estructuras que hacen las puertas, ¿verdad? Si nosotros vemos un dintel, vamos a checar aquí, quitamos aquí, vamos a poner dintel, pues precisamente acá nos dice, ¿no? Esta es la puerta, esta parte que sostiene se llama dintel y esto se llama jamba, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, este es el dintel, estas son las jambas. Acá tenemos otro dintel en el caso de una ventana. Acá tenemos dintel, bueno, no se ven las jambas, pero ahí están. Dinteles. Toda esta parte de arriba son dinteles, ¿verdad? Eh, además, el uso de arcos y bóvedas que después serán imitados tanto por persas como romanos y de ahí pasarán tanto al Islam como al Renacimiento. O sea, cuando veas una cúpula, la cúpula de tu iglesia, la cúpula de tu casa, si es que hay casas que les ponen cúpulas, o cualquier cúpula, piensa, eso viene de Mesopotamia. ¿Sí? Ahora, a diferencia de Egipto, los monumentos funerarios no tienen tanta importancia. Por eso, las tumbas pues, no son tan ricas ni tan llamativas como la de los egipcios. ¿Sí? Los edificios más importantes serán el templo y el palacio. Con respecto a los palacios, tenían techos con dinteles, patios, columnas, arcos. Eh, y además conocemos algunas de sus casas por exvotos, o sea, maquetas de barro usadas como exvotos. Aquí tenemos una maqueta de barro representando una casa de departamentos, por decirlo así, que es llevado como ofrenda para o en una tumba o en un templo. Por eso sabemos que antes que los romanos, en Babilonia y Mesopotamia ya se usaban casas de varios niveles. Tenemos acá, por ejemplo, la puerta de Ishtar, la famosa puerta de Ishtar, realizada en ladrillo vidriado, es decir, estos son ladrillos que después se les pone sustancias para que estos pues, den este resultado. Y que este es el origen tanto de mosaicos como de azulejos. ¿Sí? El origen de la porcelana. No me atreveré ya a decir que la porcelana china deriva de Mesopotamia, pero ciertamente hay cierta influencia. Acá tenemos un templo, los templos en forma piramidal allá en Mesopotamia que se conocen como zigurats. Y este es un palacio, bueno, lo que queda de un palacio allá en Irak. Acá vemos dos soldados, la foto fue tomada precisamente durante la ocupación norteamericana. Y no olvidemos que muchos de estos objetos o de estas cosas pues, fueron destruidas ahora por el dominio del Estado Islámico, ¿verdad? Lamentablemente. Acá tenemos una reconstrucción del Sigurat de Babilonia dedicado al dios Marduk. Y se cree,
algunos piensan que esta construcción habría inspirado el mito de la Torre de Babel. ¿Sí? Se cree, en realidad no lo sabemos a ciencia cierta, pero podría ser. Bien, los palacios, los templos mesopotámicos, desafortunadamente, con el paso del tiempo, se han deteriorado. Los templos y palacios, bueno, palacios casi no hay, pero las pirámides, todo eso en Egipto, se han conservado gracias a que quedaron bajo la arena. En cambio, en estos pueblos, en Mesopotamia, siempre se tuvo, también en Egipto un poco, y sobre todo también en Roma, en Grecia, se tuvo la costumbre de reciclar, reciclar. Entonces, por eso muchos de los monumentos que deberían de existir no existen. La escultura se conoce, dice aquí, desde la época histórica, más bien desde la época prehistórica. Y se conoce principalmente para representar dioses, reyes, victorias, batallas, mitos. Se encuentra una influencia egipcia, pero a veces también podemos encontrar influencias de la India. Comparte la ley de la frontalidad y la jerarquía como en la escultura egipcia. Y los materiales usados son piedra, arcilla, madera, marfil y metal. Por ejemplo, acá otra vez reconstrucción del templo. Tenemos aquí esta escultura. O tenemos estas otras. Bueno, dentro de la escultura tenemos los famosos sellos cilíndricos. ¿Se acuerdan del que vimos de Adán y Eva? Pues es un sello cilíndrico. ¿Cómo se hacían? Pues se hacían cilindros en hueso, piedra o metal. Son unas cosas chiquitas, ¿eh? No creo que sean una cosa, son cosas chiquitas. Y que tienen aquí, si se fijan, agujero aquí en medio para que el usuario, el dueño del sello, siempre lo vaya cargando. Entonces, una vez que se usaba, lo que se hacía era sobre una pieza de barro fresco, se hacía girar el sello y entonces mostraba los motivos humanos, animales o de otro tipo que estaban en el sello. Lo tienes que poner en el barro y luego lo tienes que girar y ya se marca, ¿verdad? Acá tenemos otro, fíjense, muestra los típicos faldones de lana cruda que usaban sobre todo en Sumeria los hombres, ¿sí? Otro con estos animales, se acuerdan que bueno, no me acuerdo si lo vimos en el arte egipcio, hay un motivo similar a este. Acá tenemos otro donde vemos unos bovinos y trigo. Y luego tenemos, por ejemplo, esta leona, le dicen que es leona, o esta representación de una de las representaciones del dios Baal, o este toro. ¿Cuál toro? Ah, no, aquí debía haber un toro y no está el toro. Ah, ya entendí. El toro se ve bien, pero esto hay que bajarlo acá. Bueno, al rato te lo bajo. ¿Sí? O estos relieves, ¿no? Que tenemos ahí. Tenemos aquí otra escultura. La diosa Ishtar. Vemos aquí a un individuo siendo devorado por un león. Y acá tenemos otro toro alado.
llamado Lamazu o Kerubu. Ahora, fíjense aquí, si nosotros vamos el toro alado anterior, nos vamos a fijar una cosa interesante en este toro alado. Ahora, ¿dónde lo dejé? Aquí está. Los toros alados eran guardianes de los templos, de lugares sagrados. Y los vamos a encontrar en todas las civilizaciones mesopotámicas, salvo Sumeria, si no me equivoco, Sumeria no tiene. Pero también los vamos a encontrar en Persia. El toro alado está formado por un cuerpo acá de bovino, alas de águila, rostro de hombre, con cuatro, acá en este caso 3 cuernos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 pares de cuernos. Pero a veces solían representarlos de una manera un poco diversa, como el que vemos aquí. Si nos fijamos, ahí, este toro alado no tiene patas de toro como el anterior, sino tiene patas de león. Entonces, cuerpo de toro, patas de león, alas de águila, rostro de hombre. El Lamazu o Kerubu. ¿Y por qué es importante? Porque en el cristianismo vamos a tener aquello que se llama el tetramorfos o tetramorfo, que es una representación generalmente de Cristo, pero no, a veces no está Cristo. Es una representación de los evangelistas. Esta idea no solamente viene de Babilonia, sino también del profeta Ezequiel, que tiene una visión donde Dios va en una especie de carro que está guiado por un ser o por seres muy extraños que tienen forma de toro, de águila, de león y de hombre, todo junto. A veces, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, Rafael, ya estamos hablando del Renacimiento, tiene una, tiene una, tiene una pintura, se llama La visión de Ezequiel. Entonces, en la visión de Ezequiel de Rafael Sanzio, vemos precisamente el tetramorfos, ¿verdad? Vamos a abrirlo en otra página para que lo veamos un poquito más grande. Y entonces, acá vemos, está el toro al lado, el león al lado, el ángel, sería el ser humano al lado, y el águila. Aquí está el tetramorfos. Algunos autores, por ejemplo, este grabado representa el tetramorfos precisamente con unas ruedas medio raras, con el águila, el hombre, el toro y el león. ¿Sí? Y acá hay otras representaciones, ¿no? Entonces, se cree que precisamente el tetramorfos,
el carro de la visión de Ezequiel, y también lo vamos a encontrar en el libro del Apocalipsis, ¿eh? En el libro del Apocalipsis también lo vamos a encontrar. Está tomado, deriva de los toros alados babilónicos, los Lamazu o querubus. Y si nosotros vemos precisamente la representación, acá vemos en esta representación medieval, a Cristo en medio de una almendra o mandorla. Mandorla es del término italiano y es el término técnico para esto que rodea a Cristo. Con los 4 evangelistas, el ángel, el águila, el león, el toro. Donde el ángel representa a San Mateo, el toro, el león a San Marcos, y el toro a San Lucas y el águila a San Juan. Pero esto todo derivado precisamente de los atributos del Lamazu o querubo. Por cierto, en ese sentido, si nosotros vemos, por ejemplo, Venecia, ¿verdad? ¿Qué encontramos en la bandera de Venecia? Un león. ¿Y por qué un león? Pues porque en Venecia está la Basílica de San Marcos, que se supone contiene el cuerpo del evangelista. Los restos del evangelista. Restos que los... ¿Y qué hacen allá los restos de San Marcos? Bueno, según la tradición, San Marcos, después de que estuvo con Pablo, luego fue secretario de Pedro, después de la muerte de Pedro se va a fundar, a predicar entre los egipcios, y entonces crea la sede de Alejandría, los cristianos coptos. Entonces fue el primer obispo de Alejandría. Allí morirá y después, siglos más tarde, cuando ya Egipto está bajo dominio musulmán, los venecianos fueron y se llevan los restos a capa y espada, ¿verdad? Y por eso están allá en, en Venecia. Los, la gente de Bari, que es otro puerto en Italia, pues no se quisieron quedar atrás y buscaron por ahí algún santo que estuviera descuidado y encontraron a San Nicolás de Mira, una población de Turquía que ya estaba bajo dominio también musulmán, y que y que secuestran a San Nicolás y que se lo llevan a su ciudad, pero se llama San Nicolás de Bari, mejor conocido como Santa Claus, ¿sí? San Nicolás de Bari. Bueno, todo lo que va conectado al resultado ¿no? Con respecto a otra vez con respecto a la pintura, pues tenemos pocas cosas, porque igual que pasa a excepción de los egipcios, la mayoría de las pinturas, pues, desaparecieron. Ya ven en el caso de los griegos. No lo han visto, lo van a ver. Lo que más se tiene son mosaicos, cerámica vidriada y taracea, que es el antecedente de lo que después van a ser precisamente los mosaicos. La taracea es incrustar piedras de colores en bandas de metal o madera, con temas que son similares a los de la escultura. Por ejemplo, tenemos aquí ay, hermano, ¿cómo están? Eran teriates, ¿no? O, por ejemplo, acá tenemos de la puerta de Ishtar ejemplos de este ladrillo vidriado, ¿verdad?
o este otro. La parte de atrás, esto que está aquí, esto ya es nuevo. Lo antiguo es esto que está aquí enfrente. ¿Sí? Y acá tenemos estos ejemplos, lo que decíamos de la taracea, ¿no? Acá tenemos una banda de madera o metal, creo que es madera, donde se incrustan piedras de colores para formar escenas. Aquí hay una escena donde vemos a un gobernante. Parece que están en una fiesta, están tomando vino. Acá llevan unos animales y granos. Es el tributo o el impuesto que tiene que pagar la gente. Ahora, esta banda está también por atrás. Y por atrás tenemos esta representación donde vemos un carro de combate con las piedras macizotas de madera. En este sentido, a ver si vamos a ver. Vamos a poner rueda meso, meso, mesopotámica. Entonces, las ruedas mesopotámicas no eran ruedas de radios como esta, de rayos como esta, sino eran unas piedrotas, bueno, eran unas cosotas así de madera, todas de una sola pieza. O de dos piezas, como vemos acá, tres. La desventaja de estas ruedas es que hacían el carro muy pesado y bastaba un golpe con una piedra dura para que se partiera. Entonces, tuvieron que pasar muchos años para encontrar la rueda de rayos, perdón, y que ya vamos a encontrar en los carros egipcios, ¿no? Entonces vemos aquí el gobernante, pero esta vez con soldados. Y acá los soldados que manejan estos carrotes pesadotes, también por sus llantas, sus ruedas, perdón. Vemos aquí a los soldados y aquí están aplastando a los enemigos. ¿Sí? La cultura babilónica es fascinante. Sin embargo, desafortunadamente, eh, no hay tanto material como los materiales en Egipto, ¿verdad? Aunque, pues sí, acá por ejemplo se nos pasó a hablar un poco de las figuras estas, sobre todo grabados, porque estas taraceas que vimos, pues son muy de la época de Sumeria, de aquella. Y ya para en épocas posteriores, por ejemplo, la época de los Lamassu, pues tenemos eh, relieves de, por ejemplo, esto de Marduk, ¿verdad? Estos relieves bastante interesantes, ¿verdad? Bueno, pues aquí le vamos a dejar. Espero que no se hayan aburrido y nos vemos en el próximo módulo con el cual vamos a concluir nuestra materia. Que estén muy bien, cuídense, nos vemos.